¿Qué pasó, comunidad geek? Pues hoy les traigo un video muy especial, un video largo. Es acerca del proceso de graduación de tu cómic. Básicamente es conviene graduar, por qué deberías de graduar, cómo debes de mandar tus cómics, qué compañías lo hacen, cuáles son las ventajas y las desventajas, cómo te llegan tus libros, todas esas preguntas que han hecho a través de todos estos meses. Traté de condensarlo en un solo video, se me salió de las manos, francamente es muchísima información, son que, como 50 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es que en la descripción vamos a dejar varias notas de en dónde empiezan los diferentes temas, para que si no les interesa ver todo el video, por lo menos tengan la oportunidad de, si todo lo que te interesa es mandarlo tu cómic a graduar, sepas dónde empieza. Si quieres saber qué significan las etiquetas de cada cómic, sepas dónde empieza. Si quieres saber acerca de la historia de graduación, sepas dónde empieza, y así sucesivamente. Entonces es un trabajo de mucho cariño, me llevó bastante tiempo, espero lo disfruten. Por favor, dejen los comentarios si te gusta el video, dale un like, esto nos ayuda a crecer como canal y espero les guste. Una de las cosas que también considero importante tocar es las ventajas y desventajas de graduar un cómic. Yo siento que el graduar un cómic es algo muy personal. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, puedo mandar a graduar un cómic a CGC, me lo dan empaquetado, me lo dan firmado, me lo dan certificado y se le asigna un valor monetario inmediatamente. Puedo vender ese cómic sin ningún problema. Pero queda encerrado de por vida. Nunca más voy a poder tocarlo, nunca más voy a poder disfrutarlo, nunca más voy a poder leerlo. Entonces, esa es la diferencia, siento, entre el lector, el coleccionista, el inversionista. Tienes que darte cuenta qué tipo de persona eres tú, si esto es para ti. A mí personalmente, para mí son, ya que están encapsulados y firmados, son unas obras de arte. Me gusta tenerlas en mi librero, me gusta verlas, me gusta disfrutarlas, me gusta voltearlas, me gusta investigarlas. Si quiero leerlo otra vez, francamente lo puedo leer digital sin ningún problema. Obviamente no tengo esas hojas, no tengo ese olor, no tengo ese mismo sentimiento. Pero pues cuántas veces voy a leer un cómic, a diferencia de cuántas veces voy a verlo ahí, puesto en mi librero, disfrutarlo todos los días como una pieza de arte. Por eso lo hago yo, por eso encapsulo yo. Entonces, si un día tienen la oportunidad, así como les he dicho con los Omnibus y con los Absolutes, de graduarlos, de sentir lo que es un cómic graduado, háganlo. Es una experiencia nueva, es una experiencia diferente. A lo mejor les gusta y se dan una oportunidad de conocer ese otro aspecto del coleccionismo dentro del cómic. Bueno, ahora siento que es importante darles un poco de contexto, un poquito de historia de dónde viene todo esto de graduar cómics, ¿no? O sea, cómo empezó, por qué empezó. Este, los cómics cuando empezaron pues era algo para niños. Pero conforme esos niños que fueron creciendo leyendo cómics, siguieron leyendo cómics. Entonces, en particular, uno de ellos, un profesor de universidad llamado Jerry Bales, amaba los cómics de The Justice Society. Entonces escribía a las editoras, buscaba ciertos números, estaba tratando de completar esta colección que él tuvo de niño, ¿no? Entonces se hizo bastante famoso, se hizo bastante notorio y este fue lo que le llamaban un super fan. Entonces, debido a su conocimiento, él publicó algo conocido como The Authoritative Index to All Star Comics, donde básicamente venían los inicios de tener una guía cohesiva para coleccionar este tipo de cómics. Entonces, pues, obviamente con esta publicación empieza y se vuelve un poquito más notorio y llega a la atención de Robert M. Overstreet.
seguramente Overstreet se les hace un nombre conocido porque hasta la fecha es muy común el Overstreet Guide to Comics. Robert Overstreet era un ávido coleccionador de varias cosas, uno de ellos cómics y monedas. Entonces él veía cómo es que había guías para coleccionar monedas, pero no había guías para coleccionar cómics. Entonces habló con este profesor, Jerry G. Bells, y le dijo: hey, vamos a hacer una guía para los cómics, acerca de los precios de los cómics. Entonces el profesor dijo: ¿sabes qué? No me siento a gusto hacer todo eso, pero sí voy a colaborar contigo. No voy a encargarme del proyecto, pero sí te voy a dar todas las notas que tú quieras. Y de esta manera, en 1970 sale la primera edición de The Comic Book Price Guide por Robert M. Overstreet, conocido desde entonces como el Overstreet Price Guide, el cual abarcaba todas las publicaciones y por primera vez nos dio un estándar de qué era lo que necesitábamos para ver en qué condición estaba un cómic. Y básicamente el estándar que ellos nos dieron es el mismo estándar que se utiliza ahorita, desde el grado 0.5 hasta el 10. Entonces, de hecho el grado 10 ellos lo consideraban un mito porque decían que no había, que era imposible encontrar un cómic sin fallas. Entonces, y hasta la fecha encontrar un 10 es por algo es un gem mint, no es una completa joya, es algo muy raro. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, más o menos por ahí en 1999, surge Certified Guarantee Company, comúnmente conocido como CGC, el primer organismo que se dedica exclusivamente a graduar cómics, a cesar su valor y ver en qué condición está, para que de esa manera pues realmente el vendedor y el comprador puedan hacer una transacción sin problema y sin miedo, porque sabes que el artículo que te están dando tiene una condición exacta. Y a partir de ahí, ¡pum!, los precios de los cómics, cada vez rompemos récords diferentes, que ahora 1 millón, que ahora 2 millones, que Action Comics pasó los 3 millones de dólares por primera vez, gracias a este sistema. Entonces, realmente es algo muy beneficioso para nosotros como coleccionistas. Alguna gente dice que ha arruinado el mundo del cómic por la especulación. Otros están muy felices. Es definitivamente un tema para discutir y dialogar, ¿no? Ahí sí que hay varios argumentos pro y en contra, pero la realidad es de que ellos están aquí y están para quedarse, porque el mundo del cómic cada vez se vuelve más y más complicado y más complejo, y dependemos ya al 100% de estas garantías para poder asignar un valor a nuestros productos. Bueno, habiéndoles dado ese mini resumen de la historia de la graduación del cómic, ahora me voy a dedicar a decirles un poquito acerca de las compañías que se dedican a este servicio. CGC, Certified Guarantee Company, conocida comúnmente como CGC, es la más grande, es la más conocida y es en la que me voy a enfocar por el resto de este video. Hay otras compañías europeas exclusivamente, pero las más grandes, las tres más grandes, una obviamente CGC, la otra es CBCS, Comic Book Certification Service, que de hecho cuando CGC empezó, Steve Borok era el graduador principal dentro de CGC. Hace unos años dejó la compañía para empezar CBCS, y la otra compañía es PGX Comics, que es Professional Grading Experts. Entonces estas tres compañías son las que se dedican a graduar cómics. Realmente el grado y lo que usan para certificar sus cómics es la misma tabla. Han tratado de haber unas compañías nuevas que en vez de enfocarse en lo negativo del cómic para bajar grados, se enfocan en lo positivo y dan grados diferentes, cosas así, pero son más obscuras, no se ha vuelto realmente el estándar. Entonces la gente realmente corre a estas tres. Generalmente, si tienes un cómic que es exactamente el mismo grado, el que está graduado por CGC va a tener poquito más valor, aunque sea la misma condición, pero es raro, pero así es, especialmente en las subastas. Entonces, sin más, ahora sí vamos a dedicarnos, vamos a ver qué le pasa a tu cómic cuando llega a CGC y cuál es el proceso de graduación. Aquí básicamente lo que voy a hacer es que les voy a dar
básicamente el camino que sus cómics siguen al llegar a CGC. Lo primero, pues obviamente es recibirlo. Cuando lo reciben, se abren bajo cámaras de seguridad, inmediatamente se checan los cómics conforme a la documentación que se mandan y todo eso se mete en una computadora. Inmediatamente al hacer eso, la computadora les da un código de barras donde se separa tu información personal del cómic. Así cada cómic es tratado igual, no hay de que este es de mi pariente o este es esto o el otro, no, porque todos tienen un código de barras. Después el proceso que sigue es el proceso de autenticar. Básicamente todos los coleccionables se guardan en la caja fuerte de CGC, donde ven que el cómic es auténtico en relación a la documentación que se mandó. Si lo que se manda es demasiado frágil o no coincide o no es auténtico, o digamos si es una portada de un cómic y el interior de otro, generalmente CGC lo que hace puede decidir no graduarlo y se manda de regreso, les regresa el dinero y nada más se les cobra básicamente una pequeño como cobro de inspección. Después de eso, ahora sí viene a graduarlos. La graduación no es por una sola persona, se hace por varios profesionales y en base a eso se llega a un consenso para la calificación de tu cómic. Después de ahí pues viene el proceso de la encapsulación, donde tiene varios, métodos de seguridad, como el logo de CGC. Cuando se rompen, pues se nota la etiqueta y es una encapsulación sónica. No sé exactamente cómo se hace, pero eso es la manera en que lo describen en su sitio de internet. Después de ahí viene el control de calidad, donde vuelven a checar el cómic, se aseguran que todo haya quedado bien, que no haya ningún problema, que básicamente el último chequeo y que todo coincida, que todo se vea bien. Y después de ahí pues el paso final es el empaquetado y te lo mandan de regreso. Y a grandes rasgos básicamente eso es como se gradúa el cómic. Ese es el camino que recorre cuando llega a las oficinas de CGC. Ok, otra de las preguntas es ¿cómo gradúan el cómic? Obviamente yo no soy un graduador profesional, pero sí les voy a dar más o menos lo básico de cómo es el proceso y qué es lo que ellos usan. Para empezar, ellos siempre tienen una lupa, la cual desafortunadamente yo no tengo conmigo ahorita. No usan guantes porque obviamente necesitan los dedos para sentir la portada del cómic. Necesitas ver a ver si no hay daño adicional, a ver si no tiene aceites, a ver si no tiene algún otro tipo de imperfectos que pues no sentirías con los guantes. Entonces por esa razón no se usan. Lo primero que haces es que ves el cómic y das una impresión general de qué es lo que ves. Simplemente ver el cómic a simple vista veo que es aproximadamente un grado medio. Eso es en relación a la portada. Lo volteas, vemos que aquí lo más importante, lo más notorio es una mancha aquí, aparentemente algún tipo de líquido. Tiene rupturas aquí, aquí. En la parte de enfrente tienes rupturas también. Sobredoblez que se le hace porque las hojas terminan antes de donde termina la portada, muy común en los cómics de esta época. La luz es muy importante porque me deja ver los desperfectos en la portada, como por aquí si ven, me deja ver como tiene un par de tipo navajazos que no necesariamente cortaron la portada, pero sí la afectaron de una manera muy significativa porque se corta el color. Al momento de inspeccionar el lomo veo que tiene 1, 2, 3, 4, bastantes dobleces, aunque las grapas están sólidas. Entonces obviamente todos esos puntos se toman en cuenta. Otra de las cosas que se tiene que hacer es que se tienen que empezar a contar las hojas. Los cómics de Conan de esta época tenían 16 hojas, entonces empezamos a contar de atrás hacia enfrente. 1, 2, 3, 4. Tomamos esa ruptura ahí. 5, 6, 7 y 8. Y con esto llegamos al centro. Estos tenían un promocional aquí dentro. Es muy importante llegar a la parte media del cómic porque podemos ver las grapas. En las grapas podemos ver si hay algún daño extenso, si se pegó de alguna manera el cómic, si se reemplazaron las grapas, cosas por el estilo. Por ejemplo, lo que a veces pasa
Esto se ve que es un anuncio completamente aparte del cómic, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen es que tenían cupones o especiales y los cortaban. Entonces lo que mucha gente hace a veces es que agarra otros cómics, separa las grapas, mete las hojas y vuelve a poner las grapas otra vez. Entonces ese es un tipo de restauración. Eso es un tipo de que le va a dar al cómic. Obviamente ya está incompleto, tiene partes de otro, le va a dar lo que se conoce como el green label. De esa manera, al notar las hojas aquí, veo que son blancas en el centro, pero ya en la orilla tienen este color crema, entonces ya no califica para hojas blancas. Entonces esa es otra diferencia también. Va a tener que ser off-white o lo que le llaman cream pages. Y llegamos al final. Entonces estos son solamente algunos de los puntos. También obviamente ven la portada, como por ejemplo aquí está sucio. Ven la portada a ver si tiene algún tipo de aceite, algún tipo de recoloreado. Obviamente este es un cómic pues súper común, no tiene absolutamente nada de especial, pero en los cómics más buscados, sobre todo por los que los coleccionistas pagan bastante lana, muchas veces ahí sí la gente trata de hacer trampa para mejorar el valor de su cómic. Entonces en CGC pues, se tienen que ver todo esto, tienen que darse cuenta de todo esto y para darnos el mejor grado posible. Entonces cuando ellos están haciendo la evaluación, esos son todos los pequeños detalles que ellos toman en cuenta para podernos dar un grado en el cómic. Entonces ahora acerca de lo que vamos a hablar después de esto. Hay cómics que llegan muy dañados, pero que pueden ser o restaurados, o pueden ser planchados, o pueden ser limpiados para tratar de dar un mejor, para tratar de tener un mejor grado. Y eso es lo que les vamos a enseñar a continuación. Bueno, ya les hablé un poquito acerca de cuál es el proceso a través de CGC, los básicos de cómo se graba un cómic. Ahora, ¿cómo obtener un mejor grado en este cómic? Ya vimos que está dañado, que tiene partes donde el color está quebrado, está un poco doblado de las esquinas, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues este cómic no vale la pena. Pero ¿qué tal que tuvieras un Action Comics número 1? ¿Qué tal que tuvieras un Batman número 1? ¿Qué tal que tuvieras la primera aparición de algún personaje importante? Entonces ahí es donde sí vale la pena tener el cómic en el mejor estado posible. Ahora, ¿cómo logras eso? Hay dos técnicas que se consideran que no son restaurativas para el cómic. Si el cómic es restaurado, le dan una etiqueta diferente que si no es restaurado. Obviamente entre más grado sea entre más alto sea el grado del cómic, más va a valer. Pero a veces para tener un grado más alto hay que darle un poquito de restauración. Entonces cambias la etiqueta, te dicen que es restaurado pero tiene un grado más alto. O lo puedes mantener original sin restauración con un grado más bajo. Dependiendo del tipo de coleccionista que seas, es el valor que tú le vas a dar al cómic, es por lo que se va a cotizar en el mercado. Yo personalmente prefiero un cómic no restaurado. Hay muchos puristas que son iguales, hay gente que no les importa, entonces pues ahora sí que depende de tu preferencia y en lo que va al mercado, ¿no? Pero hay dos técnicas que puedes hacer para que tu cómic mejore que no se consideren restauración. Uno, simple y sencillamente, es la limpieza del cómic y la otra es el planchado del cómic. Ahora, ¿en qué consiste cada uno? Básicamente el planchado es precisamente eso. Agarras una máquina que emite un cierto tipo de calor. Hay diferentes temperaturas para diferentes cómics de la época, diferentes tiempos que los debes de dejar, técnicas de humedad. Muchas de estas cosas son disponibles en YouTube, pero los verdaderos expertos mantienen estas cosas ahora sí que bajo secreto, ¿no? Es secreto de estado, porque son técnicas que ellos han desarrollado a través de los años, a través de
del ensayo y el error y todo ese tipo de cosas, entonces pues no las van a dejar ir tan fáciles. Pero si ustedes quieren verlas, también en YouTube hay ejemplos de prensados y es básicamente así de sencillo. Agarras el cómic, depende del cómic que sea, es la temperatura y el tiempo que lo vas a dejar, le pones unos protectores, le pones una prensa, lo bajas, lo calientas por cierta cantidad de tiempo. Ese es el prensado. Ahora, también existe la limpieza del cómic. Y la limpieza del cómic es básicamente eso. Por ejemplo, aquí están los utensilios que se usan. Son cosas básicas que ustedes encuentran en casa todos los días. Con alcohol, con algodones, con borradores, con infinidad de cosas. Y como les digo, en el internet hay muchas cosas muy detalladas de cómo pueden lograr esto. Si un día ustedes quisieran entrarles, se los recomiendo con un cómic que no valga nada. Antes de intentarlo en algo un poquito más caro. Algunos de estos servicios no son tan caros, aunque no lo crean. Otros sí, pero definitivamente sí valen la pena porque añaden mucho la calidad al valor del cómic si es que puedes tener un grado más alto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de alguien de cómo está limpiando un cómic, de qué utensilios está usando. O sea, como ustedes ven es bastante sencillo, pero si no lo puedes, si no lo sabes usar, pues desafortunadamente puedes arruinar la pieza. En cuanto al prensado, les voy a dar unos diferentes ejemplos de básicamente cómo funciona. Aquí tenemos esta revista de Vault of Horror. La podemos ver en el estado original en el que fue encontrada. Les voy a poner, tenemos la portada. Tenemos también, aquí se puede notar el lomo como está bastante doblado, bastante dañado. Y la parte de atrás, pues, no es la excepción, ¿no? Aparte que también se encuentra algo sucio. Ahora, después del proceso de restauración, después del proceso de planchado, esto es lo que se obtiene. Como ustedes pueden ver, es bastante la diferencia. Entonces así es como tú le agregas un valor a un cómic. O sea, si ustedes se fijan, anteriormente las esquinas estaban dañadas, el lomo estaba doblado fuera de lugar, teníamos varios creces en la portada. ¡Pum! Ahora todo eso desaparece y el cómic se ve mucho mejor. En cuanto al lomo, si se fijan, lo volvieron a doblar otra vez, lo acomodaron y finalmente en la parte de atrás vemos que hay una limpieza, vemos que las hojas ya no están completamente desacomodadas, el cómic está cuadrado. Es una diferencia muy significativa y esto definitivamente va a brincar en precio de una manera significativa también. Aquí les voy a dar un ejemplo de por qué esto es significativo. Aquí tenemos esta edición, por ejemplo, de Hulk 181, un grado 8.5 y se vende por $6,500. Entonces imagínate que tú te encuentras esto y tú conoces todas estas técnicas. Te das cuenta que es un buen candidato para planchar, limpiar y mejorar y tienes una buena oportunidad de que te toque un grado más alto. Lo compras, lo haces, tu grado sube y se va de un 8.5 a un 9.6. Vean la diferencia en el precio. Este se cotiza en $28,500. O sea, tienes un valor de más de $20,000 por esa limpieza. Definitivamente vale la pena. Entonces, por eso es que conforme vas subiendo de grado en los cómics, un 9 o 9.2, la diferencia ya empieza cada vez a ser más y más notoria, especialmente si el cómic es muy buscado por coleccionistas, especialmente si el cómic es raro, especialmente si el cómic es viejo, especialmente como que es la primera aparición de Wolverine. Entonces, es por esa razón que estas técnicas existen. La gente siempre busca maneras de hacer más dinero. Si tú eres un coleccionista, tú quieres el cómic para ti, tal vez esto no sea tan importante, pero si tú quieres hacer dinero comprando y vendiendo cómics, estas son técnicas que son súper importantes para ti. Y ya que pasas por todo eso, por fin tienes tu cómic graduado y encapsulado. En la etiqueta te va a decir el número, qué color de páginas internas tiene, cuál es el título, en qué fecha fue publicada, quién es la historia y de quién es el arte.
Y si tiene algo interesante, como por ejemplo la primera aparición de algún personaje o algo por el estilo, lo va a tener del lado derecho, y en la parte del centro de la etiqueta va a tener el número de censo de CG Comics, del cual hablaremos un poco más adelante. Ok, ya que vimos el proceso que atraviesa tu cómic en CGC, ya que vimos el proceso de más o menos cómo se gradúa, por lo menos una idea básica, ahora vamos a hablar qué es lo que pasa cuando te lo gradúan. Hay diferentes etiquetas, diferentes colores que significan cosas diferentes. Entonces vamos a empezar a describirlas. La primera es la universal, es la etiqueta azul. Cuando tú mandas tu cómic, te dan tu etiqueta azul, te dan una numeración significando el grado de tu cómic. Esta es la más básica, es la clásica. Ahora, cuando CGC tiene firmas y un representante de CGC ve que tu cómic fue firmado, te dan lo que se llama la etiqueta amarilla. Eso es lo que significa que ellos vieron que la firma es auténtica. Entonces todos los cómics firmados por CGC, firmados los cuales CGC presenció, tienen esta etiqueta. Si tú llevaste, por ejemplo, fuiste a una Comic Con, conociste a un artista o algo, te firmaron tu cómic, o sea, y aunque si tú tengas videos, certificados de autenticidad, fotos, lo que sea, a CGC no le importa. Como uno de sus representantes no estuvo presente, no pueden certificar que esa firma es auténtica, entonces te van a dar una etiqueta verde. La etiqueta verde dice generalmente nombre escrito en la portada, punto. O sea, es una etiqueta calificada, lo que le llaman. Ahora, si tu cómic tiene algún tipo de restauración, como le aplicaron poquito color, le cambiaron las grapas, todo ese tipo de cosas, va a tener una etiqueta morada. Ahora, ¿por qué querrías restaurar tu cómic? Porque le da un grado más alto. Digamos que ponerle ese colorcito lo lleva de un 6 a un 8. La diferencia es de que el 6 lo hubiera tenido con la etiqueta azul y el 8 pues ya lo va a tener, es un grado más alto, pero lo va a tener con la púrpura. Aparte que aquí mismo en esta etiqueta te va a decir qué tipo de restauración tuvo. Si es moderada, si es alta, si es poca, si fue hecha profesionalmente, si fue hecha de manera amateur. Todo ese tipo de información se encuentra aquí en esta etiqueta. Ahora, tenemos otro tipo de etiqueta que realmente apenas empezó hace poco. Creo que a partir del 2019, que es la etiqueta de pedigree. Esta etiqueta solamente se las dan a unas colecciones selectas, a unas condiciones grandes de cómics, que personas que han tenido colecciones muy reconocidas desde hace muchos años, que se pueden rastrear hasta que el cómic fue comprado desde los boceadores originales. Y hay de diferentes periodos y deben de cumplir ciertos requisitos y deben de cumplir ciertos requisitos de grado también. Entonces eso es lo que es la etiqueta de pedigree. Ahora, tenemos la etiqueta de no grado, NG. ¿Esto qué significa? Esto significa cuando tú mandas un cómic y que le faltan varias páginas en medio, que le falta la portada completa, que realmente no le pueden asignar un grado porque está demasiado dañado, pero sí están certificando que es ese cómic. Entonces, por esa razón tiene el NG. Ahora, tenemos el PG, que es el Individual Page, una página individual. Si tú, por ejemplo, tienes una página de Detective Comics, o en este caso de Amazing Fantasy número 15, pero solamente tienes la segunda página, te lo hace saber en la etiqueta. Te dice ahí página número 2 solamente de Amazing Fantasy número 15, y te están certificando que esta hoja es de este cómic. Y obviamente sí hay mercado para este tipo de cosas. La que sigue es la CBR, que significa cover. Aquí también, si solamente tienes la portada de un cómic, también te lo certifican. Te pueden decir, estoy certificando que esta es la portada, por ejemplo, aquí de Amazing Fantasy número 15. Entonces también es otro tipo de etiqueta. Ahora,
tenemos otro tipo de etiqueta que se llama, es una etiqueta azul, pero es un CGC Conserved Grade. ¿Esto qué significa? Significa que tú tienes un cómic que se le va a dar hasta, no restauración, pero sí mantenimiento para mantenerlo a un grado. Entonces esto puede ser cambiar grapas, limpiarlo, diferentes tipos de algunas reparaciones que no se consideran restauración, más bien para conservar el grado del cómic. Entonces esto se le llama CGC Conserved Grade. Y después de aquí ya empezamos a ver combinaciones. Por ejemplo, si tú llevaste tu cómic a una convención a que te lo firmara tu artista favorito, pero luego mandas tu cómic a CGC a que ellos presencien otra firma, pues ahora va a tener una combinación. Entonces, ¿qué te dan? Te dan una combinación de la etiqueta amarilla con la etiqueta verde. Y eso es lo que tenemos, el Yellow Green Label. Ahora, si tú tienes un cómic restaurado y se los mandas a ellos para que ellos presencien una firma, te dan la combinación de la etiqueta amarilla con la etiqueta morada, lo que es el Yellow Purple Label. Ahora, si tú tienes un cómic de Conserved Grade y lo mandas también a que te lo firmen, te hacen una combinación de la etiqueta amarilla con esta etiqueta gris. Entonces, esas son las combinaciones y todas las etiquetas que hasta la fecha maneja CGC. Ha habido cambios en sus etiquetas, ha habido cambios en sus encapsulados. Uno de los más notorios es cuando ellos empezaron con etiquetas rojas. Entonces, si ustedes llegan a ver una etiqueta roja de CGC, quiere decir que ya tiene muchos años encapsulado. Era de cuando CGC apenas empezaba. Ok, ahora les quiero mencionar qué es lo que significa la calificación en el cómic. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un 10, 9.9, 9.8, un 9, un 5? O sea, realmente cuando vemos, por ejemplo, un 7 en CGC, no decimos, oh, wow, ese cómic está jodidísimo. O sea, 3 puntos abajo. No lo piensen como las calificaciones escolares, donde de un 6 para abajo repruebas. No, no es así como funciona. O sea, un cómic, un 7, todavía es un muy buen cómic, especialmente si es un cómic ya viejo. Es muy raro encontrar cómics viejos como Batman 1, como Action Comics número 1, como Detective Comics. Nunca los vas a encontrar en un 10 o en un 9.9 o en algo por el estilo. O sea, creo y los que hay en los 9 son rarísimos. O sea, hay muchos que están en el 2, en el 3, en el 1.5. O sea, y más sin embargo, de todos modos valen bastante. ¿Qué es lo que pasa? Conforme va subiendo en la escala, es mucho más raro encontrar un cómic en el 9.6, en el 9.8, especialmente para los cómics viejos. Eso es lo que los hace más raros. Entonces, el hecho de que son raros, el hecho de que son excepcionales, de que son pocos, por esa razón valen más. Y ya puede haber mucha diferencia entre un 9.4, en un 9.6, en un 9.8, una gran diferencia en precio. Por ejemplo, un Dark Knight Returns 9.6 graduado te va a costar tal vez unos $400, mientras que un 9.8 ya te está tocando los $800. Entonces, si está firmado, duplica su valor. Entonces, y es una diferencia de una nada cuando tú estás viendo el cómic. O sea, es un detallito, es algo que si tú lo ves dices, ay, no friegues por eso. Pero sí, eso es lo que separa a un 9.6 de un 9.8. Un detalle insignificante, a una línea chiquita. Son muy minuciosos cuando están grabando estos cómics. El 10 existe, por ahí me preguntaron. Claro que existe, pero es súper raro. El Gem Mint es el que básicamente en cuanto salió de la imprenta, pum, inmediatamente se fue a graduar. Es casi imposible encontrar un cómic en este grado. Entonces, básicamente, esos son los standings. Eso es lo que significa cada grado.
Por ahí me preguntaron una vez si se podía graduar cómics mexicanos. Y la respuesta es sí. Sí se pueden graduar cómics mexicanos, se pueden graduar cómics de cualquier nacionalidad sin problema. Y de hecho hasta lo van a ver reflejado en la etiqueta de la graduación. Como este que dice Vulcano el Bárbaro número 1, Marvel Comics del 71. Y está firmado por Roy Thomas. Cream to Off-White Pages. Y aquí tenemos la firma de Roy Thomas. Y si se dan cuenta, al lado izquierdo dice edición mexicana. Entonces la respuesta es sí. Y este cómic se vendió muy bien. En su tiempo se vendió como en $400. Ahorita algo así, yo supongo que se debe vender por una cantidad mucho más considerable. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una de las grandes ventajas de tener tus cómics graduados con ellos? CGC tiene un censo de todos los cómics que ha graduado. Entonces, si tú estás buscando comprar un cómic, digamos que estás en eBay, tienes este cómic de Batman The Dark Knight Returns, lo estás viendo, te interesa, dices, ok, vamos a checarlo. Esta parte de aquí es el número del censo, entonces pueden ir directamente a la página de CGC. Me puedes meter el número aquí, que en este caso es 196101407. Le das go y te da la información. Boom, Batman The Dark Knight Returns 1, mes 3 del año 86. Es un 9.8, todo coincide, páginas blancas. Se graduó el día 10/1 del 2019. Fue firmado por Frank Miller y tiene arte de Klaus Johnson. La primera aparición de Kerry Cully y Frank Miller lo firmó el 7/20 del 2019. También esta fecha coincide. Entonces es una gran ventaja. Como ustedes, cualquier cómic que está grabado por CGC, ahí ustedes lo pueden checar. Entonces es una gran ventaja cuando ustedes están comprando. Otra cosa, aquí dice notas, ninguna disponibles. Hay veces que si hay un cómic que tiene notas, que te puede decir, sabes que la portada estaba algo dañada, o depende del defecto que te digan. Ahí es donde uno puede hacer ahí es donde uno puede tomar la decisión si vale la pena agarrarlo, plancharlo, tratar de restaurarlo y tener un grado más alto basado en esa información. Si le hubiera esa opción, te costaría $5. Otra cosa muy importante, podemos ir aquí del lado izquierdo, que dice, este es básicamente el censo de todos los Dark Knight Returns que han graduado. Este cómic se imprimió aproximadamente 1 millón de copias. Entonces, ¿cuántos hay en un 9.8? 558. Pero ¿cuántos hay firmados? Solamente 212. Eso significa que este cómic de The Dark Knight Returns no solamente es uno de ese millón que se imprimieron. No, ahora ya nada más es uno de 212 cómics firmados por Frank Miller en el mundo. ¿Y sabes qué pasa? El precio explota. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que este cómic ahorita se está vendiendo en aproximadamente $2,100. Entonces, esa es la diferencia de, hey, tengo un cómic de The Dark Knight Returns, te lo vendo. Yo digo que está en buenas condiciones, vale tanto. No, güey, tu cómic no vale nada porque no está graduado, porque no hay una tercera persona que te esté diciendo esta es la calidad del cómic que estás comprando. Por eso es que un cómic que no está graduado vale considerablemente menos. Y el hecho de que un cómic te diga, oh, pues en buen estado vale tanto, tú no sabes en qué estado estás porque tú no estás calificado. Tú puedes decir, ok, yo considero que es tanto, pero tu criterio va a ser diferente del mío. A tener una tercera persona, un intermediario que nos diga, no, esto es exactamente el grado del cómic y esto es exactamente lo que vale. Entonces ese es uno de los grandes ventajas de tener el censo graduado por CGC. Aquí podemos ver todo lo que se ha graduado, todo lo que se ha firmado. Entonces es una gran ventaja. Miren, solamente hay un 9.9 en el mundo y 10 no hay ninguno, lo cual se me hace muy sorprendente para un libro tan popular. Entonces esa es la ventaja del censo. Ok, banda,
Ahora vamos a ver básicamente cuál es el proceso para mandar tus cómics a CGC a que te los gradúen. Por ejemplo, puedes mandar el cómic solo, a que te lo gradúen solo, o en este caso hay un anuncio de que Frank Miller y Klaus Janson van a estar firmando cómics en CGC. Entonces esto te da la oportunidad de no solo graduar tu cómic, pero de que te lo firmen y que te den una etiqueta amarilla. Entonces vemos las especificaciones. Va a haber firmas, va a haber head sketches, remark y remarquee. Entonces los costos son $130 si quieres la firma de Miller, $20 más si lo quieres prensado, $310 si quieres un remarquee, $725 si quieres un head sketch de Frank Miller. La firma de Janson son $70. Si quieres un remarquee de Janson es $135. Y si quieres la firma de los dos, $150. Dos remarquees, $385. Y aquí te van todas las instrucciones de qué es lo que necesitan, cómo necesitan llegar tus cajas y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a primero crear una cuenta en CGC. Muy sencillo, la creas como en cualquier otro sitio. Te vas a donde puedes hacer las entregas. Por ejemplo, hay cómics, revistas, cartas, pósters, etc. Nosotros nos vamos a ir a Comics y Magazines porque pues, es un cómic. Vamos a decir que queremos el Dark Knight Returns. Entonces aquí otra vez seleccionamos cómic. Puede ser, obviamente lo tenemos que mandar. No estamos en Florida, entonces esto no nos sirve. Lo queremos graduado. Sí, hay que prensarlo definitivamente. Perdón. Necesitamos un private. Como no va a ser un cómic solo, de hecho va a ser una firma y una graduada. O sea, seleccionar esa. Vamos a buscar la de Frank Miller. Aquí está. Lo queremos graduado. Vamos a prensar nuestro cómic para que nos dé el máximo grado posible. Y lo que sigue. Aquí es muy importante, si tú ya tuviste una colección, un cómic o algo y ya está encapsulado, aquí te dicen de los riesgos que tiene sacarlo desencapsulado. También te dice el hecho de que ellos no se hacen responsables y de que no te garantizan el mismo grado, porque cuando lo sacan tienen que reevaluarlo otra vez. Entonces dices ok, aquí pones qué cómic es. Entonces pues es Dark Knight Returns. Ups. Y aquí tenemos todas las variaciones. The Dark Knight Returns, Batman The Dark Knight Returns, aquí está. Por DC Comics. Obviamente fue el número 1. El que salió en el 86. No hay ninguna variante. La firma de Frank Miller. No es colección Pedigree. No va a ser un cómic que no está encapsulado. Entonces no ocupamos poner número de certificación. Si es que si lo fuera, pudiéramos resubmit aquí. Ponemos el número de certificación. Automáticamente CGC lo busca en su base de datos y tuviera toda esa información, pero no es el caso. Ok, tienes que poner más o menos cuánto vale el cómic. Vamos a decir que uno sin graduar vale aproximadamente unos $100 porque está en buenas condiciones. Entonces te va a dar el total, que son $130. Vamos a tener que prensarlo, entonces van a ser otros $20 y lo agregamos al carrito. Ya cuando estamos en el carrito, aquí está nuestra información, ponemos todos nuestros datos, ponemos nuestra tarjeta de crédito y listo. Toma en cuenta
que la firma y la prensa no incluyen el envío, que son otros $15. Entonces en total serían $165 por mandar un cómic, que te lo gradúen y que te lo firme Miller. Entonces, si eso fuera el caso, como les digo, le diéramos checkout, ahí ya pongo todos mis datos, pongo mi número de tarjeta de crédito y se van los cómics. Es importante mencionar que no te cobran nada hasta que ellos no lo reciban y lo verifiquen y lo metan en el sistema. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a compartir con ustedes lo que yo tengo. Esta fue la primera vez que yo mandé mi cómic ya a Miller. Yo ya hice esto. Ellos cuando te lo mandan te dan el dato, te dan el número de tracking y te dan la información del cómic, y obviamente te dicen en qué grado quedó. Ahorita tengo uno de Conan, la espada salvaje de Conan número 1. Tengo Green Lantern Rebirth. Tengo también mi Conan número 1 de Robert E. Howard, perdón, de Roy Thomas, que ya me llegó. Tuve la ventaja de que me llegara en un 9.0. Y acabo de mandar uno para el signing de Chris Claremont, mi copia de Uncanny X-Men 141, la primera parte de Days of Future Past. Entonces, veamos, ahora les vamos a mostrar cómo tienes que empaquetar tus libros para que lleguen seguros y para que los puedan firmar. Ahora les voy a decir cómo tienen que mandar sus cómics a CGC. Para que sus cómics sean aceptados necesitan tener lo que llaman window bags. No es necesario comprarlas, ustedes los pueden hacer. Básicamente esto le indica a la persona que te va a dar su autógrafo dónde lo quieres. Por ejemplo, esta portada pues está algo, digamos, compleja, ¿no? Tiene bastantes cosas pasando por todos lados. No sé, a mí se me hace como que el lugar más ideal para una firma sería como por ejemplo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el tape y vamos a señalar una ventana ahí de esta manera. Sí. A ver, nos alcanza. Eso no se alcanza aquí. Ok. Aquí es donde voy a querer la firma del artista. Entonces también aquí pueden poner, por ejemplo, digamos que su cómic es todo negro o algo por el estilo, pues no van a querer que lo firmen con plumón negro. A veces tienen plumones dorados, plumones plateados, cosas por el estilo. También pueden tratar de especificar algún color. No necesariamente se los van a dar, pero pues pueden hacerlo. Por ejemplo, si esta portada fuera toda negra, tal vez aquí pudiera poner gold color, please. Color dorado, por favor. Entonces, ojalá que me cumplan, ¿no? La otra cosa es, por ejemplo, si se lo van a firmar dos personas, como aquí tenemos a Frank Miller y a Jim Lee, puedes poner aquí quiero la firma de Frank Miller, y haces otro cuadro acá arriba y dices aquí quiero la firma de Jim Lee, o viceversa. O la otra cosa que puedes hacer, puedes dejar todo el libro abierto con tape todo alrededor para que los del artista y el escritor escojan dónde quieren firmar. Realmente depende de tus gustos, ¿no? Obviamente no debería de mencionar esta parte, pero es importante sacar al cómic de aquí, porque lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear la ventana. Entonces, traten de dejar un poquito de espacio entre el tape y el corte, porque uno nunca sabe, ¿no? Para que no haga nada de pegamento en la portada. Ahí está, ya dejaste esta parte abierta. Mucha gente recomienda darle doble cartón, porque pues los apoya cuando los estás mandando por correo. Entonces pues así lo he hecho. Una cosa que sí les advierto mucho cuando estén bajando el cómic aquí, les digo porque a mí ya me pasó,
tenemos la costumbre de ya que está dentro, pum, darle el empujón y meterlo hacia adentro. Pero aquí lo cortamos, entonces lo que pasa muchas veces es que lo estamos bajando se atora. Y como lleva bastante presión, esto puede dañar la portada. Pues tengan mucho cuidado con eso. Asegúrense que eso esté levantado. Ya que llegue al fondo. Perfecto. Otra cosa, no le pongan tape, nada de ese tipo de cosas así que pueda dañar tu cómic al momento de sacarlo. En las etiquetas que te van a dar de CGC viene un recuadro que debe de pegarse en la parte de atrás del cómic para saber qué número de orden es. Y al momento de ponerlo, si por ejemplo tú tienes 10 cómics, mandaste 10 cómics, en la orden en las que están en la lista, es en ese orden debes de ponerlos tú para que, para que no tengas retrasos en CGC. Son muy especiales en cuanto a eso. Entonces ya que los tienes así, lo más ideal para mandarlos es ponerle un pedazo de cartón sólido. Aquí es donde iría el número de orden. Lo recubrimos de esta manera. Ponemos una liga para que no se muevan, para que no haya ningún problema. Luego le ponemos un buen de plástico que proteja nuestro cómic todo el camino. Y pues finalmente en su caja. Ya con esto realmente no debe de haber absolutamente ningún problema. El cartón es grueso, entonces no. De hecho, estas son de las mismas cajas que ellos usan. Dicen frágiles, lo sellamos, le ponemos la etiqueta y vamos a mostrarles ahorita cómo te llegan los cómics de CGC, ya que te llegan graduados. Recuerda, tienes que esperar aproximadamente de un mes a 45 días si solamente pediste la firma, o poquito más de 2 meses si pediste la firma y que te lo prensaran también. ¿Qué pasó, miembros de la comunidad geek? Pues miren, así es como llegan los paquetes de CGC. Dice frágil por todos lados, sin empaquetaditos. Vamos abriéndolo. A ver cómo llegó. Boom, eso es protección, no chingaderas. Viene aquí el invoice de lo que pagué. En su total fueron $130. La firma eso es lo que me costó la firma de Miller, la encapsulación y la graduada de este cómic, más el envío. Y lo había mandado a prensar originalmente, pero me dijeron que no era necesario y nomás me cobraron $5 por revisarlo, lo cual se me hace muy buena onda de CGC. Igual me hubieran podido haber dicho, hey, ¿sabes qué? Sí, te hicimos todo el jale y te cobró el dinero, aunque no hubieran hecho nada. Entonces mi total fue de $149. A ver. Y a ver, vamos a ver. Ya nomás esto, viene con su plastiquito. Wow. Mi primer cómic graduado. Qué felicidad. Está. Wow. Tuve la gran ventaja que fue un 9.6. Este cómic yo lo compré por $1 en la Comic Con. Como ya lo han escuchado tal vez miles de veces. Y lo leí, obviamente. Así fue como yo leí The Dark Knight Returns. Y aún así, y luego lo guardé por muchos años, hasta hace un mes. Y aún así me dieron un 9.6. Estoy más que feliz. Como pueden ver las esquinas, todo el cómic está muy muy bien conservado. Se los muestro. Si pueden notar, aquí dice 9.6 Frank Miller, la historia, arte de Frank Miller,
y Klaus. Se publicó el día 3 de 1986 y ellos fueron testigos de que Frank Miller lo firmó el 7/15 del 20, la primera aparición de Carrie Kelly y el logo de CGC. Entonces, y pues la firma del maestro Miller, ¿no? Espero puedan ahí apreciarla. Así está el libro por atrás. Y no sé si alcancen a notar, pero tiene como un pequeño protector de plástico dentro de la mica de plástico, que es lo que impide que el cómic se mueva y que no se lastimen las esquinas. Entonces, pues ahí lo tienen, geeks. Eso es lo que es que te regresen un cómic de CGC ya graduado. Eso es todo el proceso. Y pues espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y que tengan buen día.